mindfulness, una de las cosas en los módulos del clínico, una de las cosas que se tratan además con mayor importancia, espero que así se escuche bien, una de las cosas que se tratan con mayor importancia es como el tema del autocuidado del terapeuta, el estar constantemente en contacto también con lo que uno mismo siente, no únicamente el hecho de que para poder atender mejor a nuestro paciente, también escucharnos mucho a nosotros mismos, ese poder empatizar para saber qué nos está transmitiendo, saber exactamente qué necesita, pero saber nosotros también qué estamos sintiendo, saber separarnos luego, saber en qué momento fusionarnos y saber en qué momento defusionarnos de la emoción de nuestro paciente para también cuidarnos a nosotros mismos para poder dar un mejor servicio, por ejemplo. Me imagino que todo esto es algo que tiene muy, muy en cuenta al día en el tema de la autoconciencia para el autocuidado y ofrecer un mejor servicio, por ejemplo. Y bueno, cuéntame un poquito tu experiencia, por ejemplo, sobre ese tema. Respecto al mindfulness. Y la autoconciencia y un poquito lo que te venga. Yo como lo enfoco siempre no es tanto a lo mejor un tema de autoconciencia, sino de permitir que los diferentes procesos del organismo y por lo tanto que constituyen nuestra psique se vayan como organizando. Sí, me imagino que ir ensamblando un poquito todos esos factores. Como si fueran diferentes esferas que se tienen que ir de nuevo como sincronizando o encajándose. Sí que es verdad que la parte chula y menos conocida del mindfulness es un poquito lo que muchas veces hemos hablado, que es como un poquito la psicotrampa, a lo mejor en la que cae hoy en día el mindfulness, es que sin querer caemos en la trampa del control, de ese querer controlar y al final es exactamente lo contrario a lo mejor a lo que busca esta técnica. Claro, porque encima si tú intentas a través de un programa de mindfulness manejar la ansiedad, una de las principales cosas que alimenta la ansiedad es el intento de control. Además, los diferentes estudios neurocientíficos lo que muestran es que la conciencia normalmente está en la zona, en el neocórtex, y lo que es todo nuestro componente emocional, es decir, el núcleo de las emociones, está en la zona primitiva. Y la zona primitiva está fuera de la conciencia y siempre se va a activar antes que nuestra conciencia y mucho antes que nuestra conciencia. Por lo tanto, intentar controlar esa parte primitiva a través del neocórtex más o menos está condenada al fracaso. Es que es tal cual así. De hecho, una de las cosas que más comentamos es el tema de que cuando intentamos con lo que llamamos estas soluciones intentadas, no solo contaminamos la experiencia de la observación, este famoso que se habla en las redes de observar pero no absorber, sino intentamos controlar toda esa experiencia y al final nos enredamos más en esos bucles y empeoramos o mantenemos como poco lo que te puede pasar y peor todavía empeoramos todos estos problemas. Se puede complicar todavía más. Es verdad que los principios básicos de mindfulness también, que podíamos resumirlos en intentar no juzgar, en aceptar la experiencia tanto externa como interna, intentar generar como cierta distancia emocional, pero eso sí tiene ciertos límites, porque hay veces en las cuales nos encontramos con ciertos procesos emocionales que ya están activados de antemano, que saltan por encima de la conciencia, y cualquier intento de la conciencia de intentar manejarlos por lo general está condenado al fracaso. Entonces hay en esos momentos, es decir, cuando esas emociones pasan ciertos límites, el mindfulness no sería justo en ese momento concreto la herramienta más adecuada. Es mejor utilizar herramientas psicoterapéuticas para esas emociones de base, volver a regularlas, estabilizarlas y luego entonces ya volver de nuevo a sentarse y a permitir que todo como que se vaya posando. Claro, el saber en cada momento realmente ¿qué hay que utilizar? Y al final esto viene por la falta de psicoeducación que no hemos tenido en la sociedad, de que intentamos controlar las cosas, nos han dicho bueno, que con el pensamiento puedes controlarlo todo y muchas veces, y lo mismo, genera más problema que otra cosa, y también hay que saber en qué momento viene el redirigir a nivel cognitivo, pero en un primer momento es, como hemos comentado muchas veces, es como una avalancha. O sea, todo ese torrente emocional, si intentas controlarlo, es como hemos dicho muchas veces, como ponerte delante del mar. De una ría o una riada y te lleva por delante. Totalmente.
Entre un sentimiento y una razón, siempre va a ganar lo sentimental. Es que al final es ese... Y bueno, dentro del tema del control, por ejemplo, sería más útil quizá lo que hemos dicho, saber en qué momento cada cosa, claro, y saber qué cosas podemos controlar y dónde tenemos que poner verdaderamente nuestros esfuerzos y dónde no. El problema es que generalmente por esa misma falta de educación, de psicoeducación, lo hacemos exactamente al revés. Intentamos controlar lo que no podemos controlar o lo que creemos que podemos controlar, que nos han vendido en mucha información falsa que corre al final en estos tiempos, y nos enredamos más de lo que le hacemos un flaco favor a nuestra salud mental. Pero por eso mismo yo creo que es tan importante el estar de la mano, a lo mejor cuando esta ansiedad que sentimos, que hemos comentado muchas veces, no tiene por qué ser ni mala ni buena, nos puede permitir un estado óptimo de activación necesario, porque al final constituye parte de lo que es nuestra naturaleza. Sí. Pero el problema es eso mismo, cuando intentamos controlarla, cuando creemos que es algo malo, cuando por la razón que sea, generalmente por temas de evitación, que al final es la madre de todos los miedos, que interfiere en estos procesos, hemos ido enredándonos en un cúmulo de conductas que si verdaderamente superamos lo sencillo que puede ser salir de ese cúmulo y lo fácil que se puede ir reordenando eso de la mano y el acompañamiento de un buen profesional, yo creo que de verdad nadie se pensaría dos veces el acudir y el decir, oye, necesito asesoramiento en esto. El buscar esa ayuda. El buscar esa ayuda, que parece que es una de las cosas que más nos cuesta, pero por ejemplo, ¿no nos parece raro el pedirle ayuda a cualquier otro experto en cualquier otro ámbito? Sí, se me rompe el coche, voy al mecánico. Que a mí no se me ocurre levantar el capó y ponerme a trastear. Lo mínimo que me va a pasar es que me voy a llenar de aceite y voy a tardar más tiempo luego. Y luego me va a salir peor todavía, porque a lo mejor hasta he roto algo. Sí, sí. Pero con el tema de la salud mental, yo creo que sobre todo por el tema de la educación que nos han inculcado, o las ideas preconcebidas que tenemos asociadas a que si yo no puedo resolver mi vida, yo no soy válido, yo no soy suficiente, yo no soy X cosa. Como, ¿quién soy yo si yo no puedo llevar mi vida? Eso es. Pero sí, existen diferentes estigmas o prejuicios que nos condicionan negativamente a la hora de pedir o buscar ayuda. Justo. Y al final no tiene por qué estar mezclada una cosa con la otra. Es que no es tanto el hecho de tu vida, es el hecho de esta maquinaria interna que tienes, que nadie te ha enseñado a controlar, no a controlarla, perdón, que nadie te ha enseñado a utilizarla, a comprenderla. Muchas veces apoyarnos en ella para poder conseguir aquello que deseamos en la vida. Justo. Eso que hemos hablado muchas veces, que lo vemos como un problema, que nos hemos enredado tanto con nuestra mente que al final nos peleamos con ella, queremos huir, escapar. Este famoso tema de la disociación, que me imagino que lo verán muchísimo en consulta. Sí. Que te lo referirán mucho, tanto la desrealización, que es como ese sentir que esta situación no es real, como la despersonalización, de sentir que yo no soy yo. Que son como dos características muy, muy sonantes de la ansiedad, ¿no? Sí, sí. Me imagino que esto lo ven muchísimo en consulta y es como... Y casi cualquier persona que haya estado en contacto con la ansiedad ve esto. Pero claro, lo que decíamos, el apoyarse cuando trabajas con nuestra mente, cuando realmente ponemos cada cosa en su sitio, cuando la comprendemos, cuando nos conocemos y sabemos cuáles son nuestros procesos, esta maquinaria interna que tenemos puede ser nuestro mayor aliado. Es que principalmente los procesos emocionales son la base de nuestra psique, pero también en donde nosotros nos podemos apoyar para ir construyendo la vida que deseamos. Si yo, por ejemplo, me tengo que enfrentar a un obstáculo, en cierta medida se tiene que activar algo de rabia, porque por lo general la rabia es la que me permite superar ese obstáculo, o en ocasiones hasta destruirlo. Totalmente, sí. Pero claro, es que está como muy demonizada todo el tema de las emociones. Sobre todo, pues eso, la ansiedad, la rabia, como comenta, pero es que tienen su función. Claro, todas tienen su función. Aparece una dificultad y por mucho que lo he intentado no encuentro la solución, es normal que se active la tristeza y que yo me tenga que apoyar y sintonizarme en la tristeza para intentar buscar una alternativa totalmente diferente.
Claro. Pero es en las emociones en lo cual yo me apoyo para saltar. Esto, como decía William James, al fin y al cabo los procesos emocionales es simplemente la activación que se produce en nuestro organismo, no solo en los seres humanos, sino en diferentes seres vivos, claro, cuando percibimos un estímulo, ya sea externo o interno, y por lo tanto nos invita a reaccionar. Totalmente. Pero si no existiera ese medio, ese mecanismo que es lo emocional, no podríamos en realidad adaptarnos constantemente a los diferentes cambios de nuestro entorno. Y de hecho lo que no conocemos, que eso por ejemplo me lo comentaste, la cantidad de procesos que se ponen en marcha, tanto ya no solo a nivel consciente, sino a nivel inconsciente. Casi todos. Por ejemplo, en el tema de la tristeza, se ponen tantísimos procesos en nuestro organismo en marcha para, al final, el cuerpo percibe una situación, pone en marcha ciertos procesos y al final nos permite adaptarnos. De hecho, una de las cosas muy chulas que comentamos en el máster es el tema del concepto trastorno, que está también está muy demonizado, pero realmente no tiene por qué tener una connotación tan mala, en el sentido que hablamos de que el trastorno es algo que se torna, generalmente conductas que nos llevan a, pues eso, una como situación. Como si se hubiera dado la vuelta. Exacto, se ha tornado, pero no es como lo que pasa que le damos a esa palabra como esta persona está loca, ¿no? O sea, simplemente es como esa... que se ha desencajado. Exacto. Yo desde el punto de vista personal, yo casi siempre prefiero utilizar la palabra desorden porque me parece todavía más intuitiva, más cercana que trastorno, que es lo mismo, es algo que se ha desordenado, que no está en el lugar que le corresponde, pero es lo mismo, trastorno, algo que se ha desencajado. Claro.